Cuando ves un estadio lleno, miles de personas gritando, cámaras enfocando cada movimiento y millones de ojos pendientes desde casa. Es fácil olvidar una cosa que para muchos futbolistas pesa más que cualquier defensa rival: el silencio sobre quiénes son realmente. Y es curioso porque hablamos de un deporte que presume de pasión, de unidad, de derribar fronteras. Sin embargo, cuando llega el tema de la orientación sexual, aparece una especie de muro invisible que muy pocos se atreven a cruzar. Antes de seguir, recuerda apoyar este contenido con un buen like y suscribirte, además de activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video, que ayuda muchísimo al canal. Si te fijas, en más de 100 años de historia del fútbol profesional, apenas se cuentan casos aislados de jugadores que hayan dicho abiertamente que son homosexuales mientras seguían en activo. Y eso, más que una estadística, es un síntoma. No es que no existan, es que no pueden decirlo. Y lo interesante es intentar entender por qué. Porque no hablamos de épocas antiguas ni de ligas menores. Hablamos del deporte más visto del planeta. Si hay un espacio donde debería ser imposible ocultar algo, es este año. Pero aún así ocurre. Para entenderlo de verdad hay que volver atrás a los orígenes de la cultura futbolística. El fútbol nació en un contexto donde la masculinidad se entendía como una especie de armadura. Ser fuerte, duro, incansable, sin mostrar vulnerabilidad. El vestuario funcionaba como un templo de esa idea, y cualquier cosa que se saliera del guión era vista como una amenaza. Esta mentalidad se transmitió durante generaciones. Entrenadores, aficionados, periodistas, todos alimentaron un ambiente donde cualquier rasgo que se percibiera como menos masculino se convertía en motivo de burla o sospecha. Lo más curioso es que aunque la sociedad ha cambiado muchísimo, esa base cultural del fútbol ha evolucionado mucho más despacio. Aún pesan décadas la prensa deportiva. Utilizaba bromas y estereotipos que hoy serían impensables, pero han dejado una huella. Imagina ser un joven jugador que quiere abrirse camino en la élite. Tu posición es frágil. Cualquier detalle puede determinar tu futuro. Y delante tienes un entorno donde la presión es asfixiante, donde los rumores pueden arruinar una carrera. En ese contexto, ser sincero sobre algo tan personal se convierte en un riesgo que muy pocos están dispuestos a asumir. Pero no se trata solo de la cultura del vestuario, también influye la industria que rodea el fútbol. Patrocinadores, clubes, agentes, incluso federaciones. Todo se mueve alrededor de una imagen pública que vende. Y muchas veces, esa imagen se ha construido sobre el arquetipo del futbolista hetero, deseado, fuerte y admirado por todos. Romper ese molde puede generar miedo a perder contratos, impacto mediático o incluso el favor de una parte de la afición. No debería ser así, pero la realidad es que aún pesa el prejuicio del rechazo. Un ejemplo interesante es que muchos futbolistas que hablan del tema lo hacen después de retirarse. No porque de repente hayan encontrado valentía, sino porque al dejar de competir desaparece la presión constante. Ya no tienen cámaras detrás todos los días, ya no dependen de renovaciones de contrato, ya no hay ultras analizando cada gesto para convertirlo en un cántico ofensivo. La retirada actúa como un salvavidas, lo que nos da una pista muy clara de que el problema no está en la identidad de las personas, sino en la estructura del fútbol. Aún así, es importante decir que el panorama ha mejorado si lo comparamos con décadas anteriores. Hoy existe más conversación, más referentes, más periodistas dispuestos a tratar el tema con respeto y más aficionados que no ven ningún problema. Pero ese avance no siempre se siente dentro del vestuario. Es como si el mundo exterior avanzara a un ritmo y el fútbol lo hiciera otro. Hay jugadores jóvenes que sí tienen mentalidades mucho más abiertas, pero siguen conviviendo con técnicos, directivos o aficionados que pertenecen a otra época. Y esa mezcla ralentiza todo. Otro punto clave es el miedo a la exposición mediática. Ser el primer jugador de una gran liga en salir del armario implica convertirse en portada, en un símbolo, en un tema de debate constante. Y la mayoría de futbolistas no quiere eso. No quieren que se hable de su vida privada antes que de su rendimiento. No quieren que cada fallo en el campo sea analizado desde un prisma que no se aplica a nadie más. No quieren que su carrera quede marcada por algo que en el fondo no debería importar a nadie. Hay también un factor del que se habla poco. El fútbol, pese a ser global, no es igual en todas partes. En algunos países ser homosexual no solo implica rechazo social, sino directamente persecución legal, y jugadores de esos lugares viven con un miedo doble. Primero por el entorno futbolístico, y segundo por la situación en su propio país. Esto crea una barrera emocional enorme. Incluso, si un jugador quisiera hablar abiertamente, podría poner en riesgo a su familia o su gente
de su entorno. Es interesante pensar que ocurre en otros deportes. En la NBA, la NFL o el rugby, ya ha habido jugadores que han hablado abiertamente y aunque el proceso ha sido difícil, han recibido un apoyo público muy fuerte, pero el fútbol europeo y sudamericano funciona diferente. Tiene un número de aficionados mucho mayor, una tradición más arraigada y sobre todo un nivel de fanatismo que no tiene comparación. Lo que en otros deportes podría ser una conversación normal, en el fútbol se convierte en un terremoto mediático. Si a todo esto le sumamos la presión interna que vive cualquier futbolista profesional, se entiende por qué muchos deciden vivir su orientación sexual en silencio. No es cobardía, es supervivencia emocional, es proteger su carrera, su estabilidad mental y, en algunos casos, su seguridad. Y lo triste es que no debería ser así. Porque si algo demuestra el deporte es que el talento no entiende de etiquetas. Un jugador es bueno o malo por lo que hace en el campo, no por a quién quiere fuera de él. Y aquí entra un punto que suele pasarse por alto. El armario no es solo un escondite, también es un peso psicológico que desgasta. Mantener una parte tan esencial de tu vida bajo llave crea ansiedad, aislamiento y agotamiento. Algunos futbolistas que lo han contado después de retirarse afirman que vivían con un miedo constante a que alguien les descubriera, que no podían relajarse ni con sus propios compañeros, que cada relación personal se convertía en un rompecabezas. Y ese desgaste influye en el rendimiento. Quizá no se note desde la grada, pero está ahí. Antes de seguir, te recuerdo que si este contenido te está aportando valor, puedes apoyar el video dejando un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Ese gesto hace una diferencia enorme y permite seguir creando contenido como este. Cuando se analiza el tema con más calma, uno se da cuenta de que la clave para entender por qué hay tantos futbolistas profesionales en el armario está en la mezcla de tradición, negocio y miedo colectivo al cambio. El fútbol es un ecosistema muy particular, donde cualquier paso fuera de la norma genera temblor. Y lo más llamativo es que muchas veces ese temblor ni siquiera se debe a un rechazo real, sino a la idea que los propios jugadores tienen de ese rechazo. Es como una sombra que parece mucho más grande que la figura que la proyecta. Hay futbolistas que cuentan que en su entorno más cercano, con sus amigos o incluso con parte de sus compañeros, se sienten completamente seguros. Pero aún así, mantienen el silencio porque temen a la reacción del público. Este detalle es fundamental porque demuestra que el problema no es solo interno del vestuario, es la imagen de la afición lo que intimida. Hay ultras, pancartas, cánticos y sobre todo redes sociales que amplifican cualquier insulto o burla hasta convertirla en un eco ensordecedor. Incluso si solo una minoría es homófoba, su ruido parece mayor que el apoyo de la mayoría. Y eso crea un efecto psicológico muy fuerte. También influye el hecho de que el fútbol siempre ha sido visto como un símbolo de virilidad tradicional. Hay jugadores que cuentan que desde pequeños crecieron con la idea de que ser futbolista era sinónimo de ser el macho, el referente del grupo, el que no puede dudar, el que se ríe de las bromas pesadas y sigue adelante. Romper ese patrón cultural es complicado porque son creencias que se plantan desde la infancia y se mantienen durante toda la carrera. Y aunque muchos jóvenes ya no piensan así, el peso de la tradición sigue marcando el ritmo. En algunos documentales aparece un dato interesante que vale la pena mencionar. Cuando preguntan a futbolistas retirados si creen que muchos compañeros suyos eran homosexuales, la gran mayoría responde que sí, aunque era evidente que se sabía, que corrían rumores, pero aún así nadie lo decía en voz alta. Y eso nos muestra algo importante. Muchas veces el silencio no se rompe no porque falte verdad, sino porque falta protección, porque no basta con decir sé valiente. Hace falta que el entorno esté preparado para sostener a esa persona cuando de él paso. La parte más paradójica es que algunos clubes promueven campañas de diversidad, sacan mensajes públicos de apoyo o incluso participan en iniciativas contra la discriminación. Pero cuando se trata de acompañar de verdad a un jugador en activo que quiera hablar, la cosa cambia. Aparece el miedo a la presión mediática, a la repercusión internacional, a que ese jugador acabe siendo más noticia por su vida privada que por su rendimiento. Y esa contradicción es el reflejo exacto del fútbol moderno, donde la comunicación institucional va por un lado y la realidad humana va por otro. Hay casos en los que los aficionados han demostrado un apoyo enorme cuando un jugador ha dado el paso. Historias que prueban que el mundo sí está preparado, que la gente quiere ver un fútbol más honesto, más humano, pero esos casos nunca llegan a tener suficiente visibilidad para cambiar la percepción general, porque cuando las redes quieren ruido, escogen siempre el conflicto antes que el apoyo. Por eso, los futbolistas siguen imaginando escenarios catastróficos, incluso si la realidad podría ser mucho más amable
de lo que creen. Otro punto importante es la presión económica que rodea al jugador. Muchos futbolistas mantienen a sus familias. Han salido de entornos donde llegar a la élite es casi un milagro y no están dispuestos a poner en riesgo esa estabilidad. También están los contratos de patrocinio que buscan una imagen muy controlada. Si un jugador percibe que su vida personal puede afectar a su carrera económica, lo más probable es que se mantenga en silencio. Aunque sea una injusticia, es completamente comprensible. Al final, cada persona protege lo que ha construido. Sin embargo, el cambio está empezando a moverse desde abajo. Las nuevas generaciones de aficionados tienen una mirada mucho más abierta. Muchos jóvenes no entienden por qué esto sigue siendo un tema tabú en pleno siglo XXI. Ya no ven al futbolista como ese ser inalcanzable que vive en un pedestal. Quieren autenticidad, quieren realismo, quieren que las figuras públicas sean personas, no estereotipos. Y esa transformación cultural terminará llegando al fútbol profesional porque es imposible detener un cambio social cuando ya ha calado en la base. En muchos países se están desarrollando asociaciones paralelas donde futbolistas retirados acompañan a jugadores activos que sienten miedo a hablar. No se trata de obligar a nadie, sino de que tengan una red de apoyo, algo que el fútbol nunca había tenido. Y ese tipo de iniciativas es lo que realmente puede romper el círculo del silencio. Cuando un jugador ve que no está solo, que otros pasaron por lo mismo y salieron adelante, se genera un efecto espejo que invita a la confianza. Además, cada vez hay más entrenadores jóvenes con mentalidad moderna, preparados y formados no solo en táctica, sino en gestión humana. Técnicos que entienden que un vestuario sólido no es aquel donde todos fingen ser iguales, sino donde cada uno puede ser sincero, sin miedo a perder respeto. Y cuando estos entrenadores empiecen a ocupar banquillos grandes, el impacto será visible, porque la confianza en el vestuario es tan importante como cualquier sistema de juego. A veces me gusta comparar esta situación con lo que pasó hace años con la salud mental en el deporte. Durante mucho tiempo, nadie hablaba de ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Era un tema oculto, casi prohibido, hasta que unos pocos deportistas se atrevieron a contarlo. Al principio hubo polémica, pero con el tiempo el discurso cambió. Hoy se habla abiertamente de ello, se normaliza, se entiende que es parte de la vida. Con la orientación sexual va a pasar algo parecido. El proceso será lento, pero inevitable. Y cuando el primer jugador de élite en activo dé el paso, no será solo un gesto personal, será un cambio histórico para el deporte. También conviene recordar que el armario no siempre es sinónimo de ocultación absoluta. Algunos jugadores viven abiertamente con sus parejas en sus círculos privados, en ciudades donde nadie los persigue, con amigos que los respetan. No es una vida clandestina, es una vida fragmentada, pública por un lado, íntima y libre por otro. Y esa dualidad genera un cansancio emocional enorme. No se trata de que el jugador sea incapaz de aceptarse, sino de que siente que el fútbol no está preparado para escucharle. Pero si algo demuestra la historia, es que los prejuicios siempre parecen más fuertes hasta que se rompen, y una vez se rompen, pierden poder. Lo que hoy parece impensable, dentro de unos años, será completamente normal. Igual que hoy, resulta difícil imaginar un fútbol sin VAR, sin redes sociales o sin jugadores con peinados imposibles. Los cambios llegan cuando menos se esperan. Por eso es tan importante hablar de este tema con calma, con honestidad y con perspectiva. No se trata de forzar a nadie, ni de convertir la orientación sexual en un arma política, ni de juzgar a los jugadores que deciden mantenerse en silencio. Se trata de comprender el porqué, de poner luz en un tema que durante demasiado tiempo ha vivido en la sombra. Se trata de crear un entorno donde el próximo futbolista que quiera hablar no tenga que preguntarse si perderá su carrera, su imagen o su tranquilidad por hacerlo. Quizá dentro de unos años miremos atrás y nos sorprenda que existiera este debate, porque lo normal será que cada persona viva con libertad y que el talento sea lo único que importa en el deporte. Y cuando ese momento llegue, seguramente descubriremos algo curioso, que la mayoría de aficionados nunca tuvo un problema real con este tema, que solo hacía falta que alguien se atreviera a abrir la puerta para que otros se dieran cuenta de que no había nada que temer. Y al final, lo más valioso es que todo esto nos recuerda que el fútbol, por encima del negocio y del ruido, sigue siendo un espacio profundamente humano, un deporte hecho por personas que sienten, que viven, que sufren y que buscan lo mismo que cualquier aceptación, respeto y libertad. Y entender por qué tantos futbolistas han tenido que esconder una parte de sí mismos es un paso necesario para construir un fútbol más honesto y más vivo. Porque cuando un jugador puede ser el mismo, sin máscaras, sin miedo y sin silencios impuestos, juega mejor, ambive mejor. Y el deporte
también gana. Un fútbol más libre es un fútbol más auténtico, y lo auténtico, al final, siempre conecta con la gente.